Hola, ¿qué tal? Soy Matías Rebolledo y estamos aquí en la 70ª edición de la Semana Internacional del Cine de Valladolid, aquí en Pucela, en el corazón del Teatro Calderón, donde, ya sabéis, aquí en Quinótico va a pasarse lo mejor del talento nacional e internacional por nuestro set. Parte de ese talento pasa hoy por don Gabriel Azorín, director, Anoche conquisté Tebas. ¿Qué tal? Bienvenido. Muchísimas gracias. Bueno, la primera pregunta me parece un poco la más obvia. Hablamos en Venecia, donde la película se estrenó mundialmente. Ujú. Y te prometí entonces que hablaríamos luego de cine, porque aquel día hablamos prácticamente de industria y qué significaba la peli también para ti estar allí. Ujú. Entonces, hablemos de cine. Hablemos de cine. Me gusta la propuesta. ¿Cómo y cuándo empiezas a gestar en tu cabeza la película? Pues al principio está el lugar. Yo conozco estas termas de Bande, estas ruinas de unas antiguas termas romanas que construyeron unos soldados romanos que paraban por ahí a finales del siglo I. Yo las conozco en enero de 2017. Voy a pasar la tarde con amigos y llega un momento por la noche en que me quedo solo en una bañera con forma de sarcófago y ahí, como no es un valle en mitad de la nada donde no hay luz eléctrica, lo único que tienes es el agua caliente, el vapor y no puedes ver nada a no ser que levantes la mirada y mires a las estrellas. Eso fue lo que yo hice y en ese momento me pregunté cuánta gente habrá hecho este mismo gesto que estoy haciendo yo ahora mismo en los últimos 2000 años. Ujú. Y ahí nace el deseo de rodar en las termas. Pero la idea cinematográfica surge 2 años después. Recuerdo perfectamente la fecha, era el 9 de febrero de 2019, porque era el cumpleaños de mi amigo y compañero de la Casi Negra y productor de esta película, Carlos Pardo Ros. Él y María Antón Cabot, compañera de la Casi Negra, me acompañaron en este segundo viaje a las termas, pero ese día llevamos con nosotros una camarita muy pequeña que ve más que el ojo humano. Ujú. Estuvimos bañándonos por la tarde y haciendo que ellos también disfrutaran de este lugar mágico que yo había conocido 2 años antes, pero por la noche sacamos la cámara y estuvimos rodando a unos chicos que estaban ahí bañándose y nosotros podíamos verlos a ellos, pero ellos no podían vernos a nosotros. Y había algo en su manera de estar, en su manera de bañarse, en su manera de relacionarse, que nos llamó mucho la atención. Cuando luego volvimos a casa y revisamos estas imágenes, nos dimos cuenta de que habíamos tenido mucha suerte, que habíamos conseguido algo, teníamos unas imágenes propiamente cinematográficas, teníamos imágenes sin tiempo. Entonces se nos ocurrió que si quitábamos los bañadores de piñas y quitábamos los iPhones, era imposible saber si estos chicos eran de 2019, de 1523 o del siglo I después de Cristo. Totalmente, claro. Hay varios temas que cruzan la película. Vamos a empezar, si te parece, por el tema de la conversación en el agua, que es como uno de los grandes. Claro, invita a la reflexión, ese cielo abierto, invita a la confesión también. Recuerdo que una cosa que me gustó mucho que me dijiste en Venecia, y es que hablas con el otro sin mirar al otro. Y Ujú. eso invita a una conversación distinta. Sí. Claro, si podías como explayarte en eso, porque me Ujú. parecía como súper interesante que la película sea tan compensacional, pero realmente nadie se mira demasiado a las caras. Sí, me gusta que digas esto porque me parece que forma parte del corazón de la película, ¿no? Eh, yo digo que en estas termas, en estas bañeras con forma de sarcófago, que casualmente están dispuestas en parejas, de dos en dos, como si alguien ya hubiera pensado que son ideales para tener conversaciones entre dos personas, pues ahí hay una cosa que es como cuando viajas en coche con un amigo, con una pareja por la noche y ahí lo único que está es la carretera y bueno, y este habitáculo del que ya sabes que no vas a salir durante horas y no te miras a los ojos porque cada uno está mirando la carretera y eso te da lugar para un tipo de conversación
para una intimidad que quizá no se dé en muchos sitios. Y hoy en día seguro que no se da en muchos sitios. Y justo descubrimos estas termas donde puede pasar esto y te das cuenta que seguramente lleve pasando 2000 años, ¿no? Entonces hay algo ahí del ritual, del encuentro social, del encuentro con el otro, que creo que va un poco a contracorriente, que no es muy común hoy en día, y la película en ese sentido hace una invitación al espectador a pararse, a cambiar este ritmo loco que llevamos hoy en día, donde vamos todos corriendo, a no se sabe muy bien qué, a no estar mirando el móvil todo el tiempo mientras estás con alguien, y a retomar un poco el arte de la conversación como una manera de compartir el pensamiento en directo, ¿no? De hacer que entre dos personas y hablando se pueda llegar a tener ideas más importantes, ¿no? Entonces, en ese sentido, para mí la palabra en la película es muy importante, también porque la película es una película de amistad entre hombres. Y normalmente creo que en la ficción no se suele mostrar demasiado esta vulnerabilidad, esta fragilidad que tenemos los hombres y que muchas veces intentamos enmascarar con nuestro ser social, ¿no? Una amiga mía, cuando vio un primer montaje, se me quedó mucho lo que dijo, porque me dijo: Gabriel, has hecho una película de ciencia ficción. Y no me refiero a una película de ciencia ficción porque convivan personajes contemporáneos con personajes de hace 2000 años, sino es una película de ciencia ficción porque los hombres se muestran frágiles, porque los hombres le confiesan a sus amigos sus anhelos y también sus mayores miedos. Claro, justo por ahí quería ir, porque claro, es una película que evoca otro tipo de masculinidad, evoca algo que no hemos visto demasiado en el cine. Justo ayer estaba transcribiendo una entrevista con Benedict Cumberbatch que hicimos en Sitges, y él decía que, claro, todas las culturas tienen como un manual para ser una buena viuda, pero sin embargo, para ser un buen viudo no, no había como en ninguna religión o en ninguna cosa, y era como, no estaba escrito. Y claro, aquí es eso, cómo es ser una buena amiga, se ha documentado, pero ser un buen amigo tampoco se ha documentado mucho, y sobre Sí, todo, cierto. claro, hay una cosa que también me gusta de la peli, que es el tema de la desnudez. Es decir, la desnudez compartida con otros hombres, más allá del homoerotismo, dentro también del homoerotismo, en Dentro plan... también, claro. Entonces, claro, ¿cómo conjugas eso? ¿Es una cosa que te planteas desde un principio o que vas descubriendo según haces la película? Bueno, yo creo, claro, las termas ya te dan esta situación, ¿no? De la desnudez compartida, ¿no? Que de una manera muy explícita te pone en una situación de fragilidad. No estamos muy acostumbrados a compartir nuestra desnudez, ¿no? Entonces, claro, eso ya te viene ahí dado, pero la película luego ahonda mucho en esa idea, porque entonces ya la fragilidad ya no es solo emocional, sino que también es física. Eso lo hace más cinematográfico porque es mucho más explícito, ¿no? Y en ese sentido, que hay como, pues, por los festivales que ya hemos pasado, ¿no? Que está un poco esta reflexión sobre lo queer, sobre el homoerotismo en la película, y yo creo que en ese sentido se está entendiendo muy bien desde las comunidades queer la película, porque claro, no es tanto que la película sea homoerótica como que incluso la fragilidad entre hombres heterosexuales entra dentro del pensamiento queer, y es lo que en ese sentido puede hacer que la película tenga un pensamiento propio y de alguna manera revolucionario, ¿no? Absolutamente. Quería preguntarle también por la forma. Es una película en la que como espectadores estamos como ese fly on the wall que dicen los americanos, estamos siendo testigos de algo que a lo mejor no deberíamos ni ser testigos, en el sentido de que es como muy íntimo y demás. Esto imagino que estaba desde el principio, querías que la película fuera así. ¿Cómo encuentras la forma? ¿Cómo encuentras exactamente dónde poner la cámara? A mí hay una cosa que me gusta mucho en el cine, en las películas que más me interesan, que son películas como que se están pensando a sí mismas en tiempo real, ¿no? Que juegan con la forma y no sabes muy bien dentro de 5 minutos dónde vas a estar, ¿no? Eso a mí me parece muy estimulante, porque yo creo que el cine de alguna manera tiene que seguir siendo, como lo era en los principios, una máquina de fascinación, una máquina que te lleva a vivir experiencias y a lugares que de otra manera no podrías estar. Entonces,
en ese sentido, sí que para mí la forma de la película es muy juguetona, ¿no? Porque la película empieza como si fuera un videojuego de paseo, ¿no? Con lo que los en Estados Unidos han dicho que la película es una hangout movie, que es un término que yo no conocía, ¿no? Porque conocía el coming of age, pero no conocía la hangout movie, ¿no? Claro. Dicen que es una hangout movie cósmica y así empieza, ¿no? Pero la película poco a poco tiene un proceso de sustracción a nivel formal donde van desapareciendo casi todos los elementos y nos quedamos como en un limbo donde conviven personajes de diferentes tiempos. Entonces, bueno, a mí desde el principio me gustaba que la película tuviera este juego y que si el espectador entra en la propuesta, creo que es una película habitable para el espectador, si entra en la propuesta, claro, va a tener este viaje en el tiempo. Bueno, que es que en la película el tiempo es muy importante, ¿no? Porque para mí toda película plantea un conflicto de tiempo, ¿no? Plantea un conflicto entre la circularidad y la linealidad, ¿no? Porque el cine tiene esta manera tan rara de decirnos que todo es efímero, pero al mismo tiempo de ser permanente, ¿no? De decirnos que no vamos a estar aquí para siempre, pero al mismo tiempo cobijarnos, ¿no? en una temporalidad habitable, eterna, bueno, para mí, claro, toda esta parte del limbo, de la segunda parte de la película, es lo que, ese pensamiento sobre el tiempo, es lo que, bueno, lo que a mí más me interesa de los poderes mágicos que tiene el cine, ¿no? Claro. Y ya una última pregunta, que ya sabemos que tienes que estar en muchos sitios, muchas veces, en muchas partes. Bueno, pero estoy muy cómodo aquí con vosotros. Quería preguntarte por este beso que tenemos aquí en medio, por estar en la Seminci, por de alguna forma también validar la película en España, encontrar su propio espacio en el circuito de festivales. ¿Cómo lo ves? ¿Qué significa para ti estar en Seminci? Pues para nosotros estar aquí en Seminci es una alegría porque la sección Punto de Encuentro creo que es el sitio ideal para la película. Yo veo el resto de películas con las que compartimos selección y me siento como muy afín a ellas, ¿no? Como creo que es un cine de autor, un cine internacional, un cine que arriesga con el lenguaje, que explora nuevas formas del lenguaje y entonces creo que después del estreno en Venecia, del recorrido que hemos tenido por festivales, poder hacer la presentación de la película en España, aquí en Valladolid, pues nos da mucha alegría y siempre nos hemos sentido muy acompañados por el equipo de José Luis Cienfuegos, por Javier Estrada, que es gente que siempre ha estado atento a lo que planteábamos, a nuestras películas y siempre ha encontrado el lugar adecuado para que pudiéramos encontrar al público que cada película debe tener, porque bueno, hay una cosa creo que es muy importante a la hora de hacer películas, que es que en el fondo tú estás buscando un interlocutor, ¿no? Claro. Conocer a gente que aún no conoces y a través de que le vea la película, pues saber que hay otras personas que comparten pues, tus inquietudes, tu sensibilidad y ellos siempre, tanto José Luis como Javier, siempre han sabido dónde nuestras películas iban a encontrar ese interlocutor. Así que yo estoy feliz de estar aquí en Valladolid, la verdad. Bueno, pues Gabriel, muchísimas gracias por tu tiempo. Muchas Mucha gracias suerte con todo lo que venga. Muchísimas gracias. Gracias. Nosotros, ya sabéis, vamos a seguir aquí en Valladolid, en el corazón del Teatro Calderón, para contaros todo lo que ocurra en esta 70ª edición de la Seminci. Todo, absolutamente todo, en quinótico.es, la primera con K, la segunda con C.